entonces a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura en Romanos capítulo 1 a partir del versículo 20. Ahora, esta sección puede ser difícil para muchos y realmente no es un tema necesariamente, bueno, no es fácil, ¿okay? Pero la Biblia lo hace claro. No es fácil, pero la Biblia lo hace claro. Y lo que estamos hablando como tal es la culpabilidad del hombre, ¿okay? Y la consecuencia del pecado del hombre. La culpabilidad, la consecuencia del pecado del hombre. Ahora, sabemos que por el pecado del hombre merecemos el infierno. Últimamente, ese es el final. Sin embargo, a causa de que el humano ha pecado, a causa de su concupiscencia, específicamente a causa de su idolatría, han surgido grandes pecados. Y no es que un pecado sea más grande que el otro, pero me refiero a un pecado que realmente es grande a nivel mundial. Y que Pablo, el escritor de Romanos, lo habla claramente. A lo que nos referimos es la homosexualidad. La homosexualidad y el lesbianismo. Sé que nuestra sociedad no lo acepta en la actualidad, la sociedad. Y muchos de nosotros incluso tenemos amigos, familiares, que son homosexuales o lesbianas, o que pertenecen a lo que ya ahora es conocido como LGBTQ, quién sabe qué plus. ¿Ok? De hecho, esto también, yo tengo primos en mi familia que son homosexuales. ¿Ok? Mi esposa tiene también familia que son homosexuales. Y es algo que ha crecido exponencialmente, pero desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, desde Sodoma y Gomorra, esto ya existía. Por lo tanto, vamos a hablar bíblicamente de lo que Dios considera en cuestión a este pecado, y no solamente a este, sino a otros, porque si ustedes observan, al final de esta sección, estamos hablando de Romanos capítulo 1, al final de la sección, es decir, a partir del versículo 29 hasta el final, hay una lista como de 20 y tantos otros pecados. Entonces, no solamente estamos hablando de la homosexualidad, aunque ese como tal es el punto principal de Pablo, pero enumera una gran cantidad, gracias, de pecados adicionales. Por lo tanto, no es exclusivo a lo que es la homosexualidad. No es exclusivo a eso. Hay muchos otros pecados también que están incluidos aquí. Como tal, el versículo principal es el versículo de esta sección, es el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia principal de la idolatría. Entonces vamos a hablar también de la idolatría en esta noche. Estamos hablando de la idolatría y su consecuencia, la homosexualidad, y esta otra lista enorme de pecados que Pablo emplea. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con una oración. Ahora les voy a decir, no voy a utilizar 1001 versículos como normalmente hago. Simplemente voy a explicar los que tenemos y posiblemente tenga algunos otros versículos para corroborar, pero no va a ser como normalmente lo hago. Simplemente voy a explicarlo. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias te damos porque podemos esta noche estudiar acerca de este pecado y los otros pecados también que están enumerados aquí en esta sección, que claramente son cosas, Señor, que usted aborrece, pero entendemos también, Señor, que por medio de este estudio podemos comprender que estas cosas son parte de su juicio.
Gracias, Señor, por la salvación que nos ha dado, que nos ha extendido gratuitamente mediante la obra de su Hijo Jesucristo. Y le pido, Señor, que su Espíritu Santo, que mora en cada uno de sus hijos, nos ilumine, nos enseñe en esta noche, nos guíe. Y para aquellos que no han conocido a Cristo como su único y propio Salvador, le pido, Señor, que su Santo Espíritu esté tocando el corazón de esos individuos para que ellos sean convencidos de pecado, de juicio, de justicia, y que conozcan a su Hijo Jesucristo, el único y verdadero Dios. Y en su nombre le agradecemos por todo, Señor Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a empezar desde el versículo 18, que ya hablamos la semana pasada del versículo 18, pero nada más para recordar un poco. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces está diciendo que Dios manda su ira desde el cielo, ¿okay?, a causa del pecado del hombre. ¿Okay? Es decir, hay una consecuencia del pecado y Dios manda este pecado desde su aposento en gloria. Esto es algo que Él ha hecho específicamente para nosotros los humanos aquí, a causa del pecado, porque nuestro pecado le causa ira. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, versículo 19 dice, por lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, todo lo que la humanidad sabe de la persona de Dios, sus atributos, su persona o lo que sea, dice, se nos ha sido manifiesto. Por lo tanto, yo no considero que, yo sé que hay muchas personas que afirman y juran y perjuran que son ateos, pero la realidad es que yo considero que eso es inexistente. Se han convencido a ellos mismos de la inexistencia de Dios, pero no tienen excusa, y eso dice el versículo... ¿Cuál es? 20. Ok, el versículo 20 dice, de modo que no tienen excusa. Dios se les ha sido manifiesto a todos. Ahora, ¿cómo es que Dios ha manifestado su persona a todos? Bueno, esto se llama, teológicamente hablando, se conoce como revelación general. Revelación general. Y ustedes lo pueden, si lo quieren googlear, googleenlo, revelación general. Es muy conocido este tema teológico. Hay una cosa que se llama revelación general y otra cosa que se llama revelación especial. Gracias, híjole, se me borró el disco. Ok, entonces tenemos revelación general y revelación especial. Aquí lo que Pablo está diciendo acerca de nuestro Señor Dios es que Dios se ha manifestado por forma de revelación general. ¿Qué es revelación general? Revelación general significa que por cosas hechas o cosas creadas podemos entender de la existencia de Dios. Por la creación podemos ver la existencia de Dios. Dios lo creó para que nosotros comprendiéramos que Él es. ¿Bien? Ahora, eso es revelación general. Eso no nos lleva a la salvación. Simplemente la revelación general nos hace entender la existencia de Dios. La revelación especial es cuando se nos explica la salvación y la comprendemos. Eso es revelación especial. No solamente aceptar la existencia de Dios, sino la necesidad de Cristo en mí, para mí. Es decir, la salvación. Eso es revelación especial. Pero aquí está hablando de revelación general. Y vamos a observar lo que dice. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Entonces, ¿cómo se los manifestó para que no tengan excusa? Porque las cosas invisibles de Él, ¿cómo que las cosas invisibles de Él? Pues Dios es invisible. Recuerden, Dios es incorpóreo. Pero dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, yo puedo ver la creación de Dios, puedo ver el mar, puedo ver las estrellas, puedo ver el sol, puedo ver la luna, puedo ver las cosas en este planeta, puedo ver los árboles, puedo ver los lagos, todo lo que los animales, el mismo ser humano. Yo puedo ver la creación de Dios y entender Dios es. De hecho, hay un salmo específicamente, que todo el salmo se dedica a eso, que es uno de mis salmos favoritos, es el Salmo 8. ¿Okay? Vamos a leer una porción del Salmo 8 nada más. Este es uno de los únicos que vamos a ver el día de hoy. Pero vamos rápidamente a Salmos 8. Híjole, están todas pegadas. Ok. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo vistes? Le has hecho poco menor que los ángeles y con honra y gloria y de honra. Bueno, y luego más adelante dice, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces estamos viendo la obra de sus dedos, la obra de sus manos, y cuando yo lo veo, yo solamente puedo decir, oh Dios, cuán grande eres, ciertamente, creador del universo. Tengo una sobrina, la quiero mucho, pero ella se considera atea, aunque creció en una iglesia toda su vida, o gran parte de su vida. Se considera ahora ella atea, y una de las cosas que ella me preguntó es, Dios, o me dijo, Dios es injusto. Le dije, ¿por qué? Y me dice, me dice, tú estás en México, tío, tú dime de los mexicas, dime de los olmecas, dime de los toltecas, dime de los mayas, dime de los incas, tú que vives en México, conoces esas culturas. Y dice, ellos no conocían a Cristo, ellos no sabían que Cristo murió por ellos, ellos no sabían nada de esa persona en quien tú confías, me dice mi sobrina. Entonces Dios es injusto porque no les dio a ellos oportunidad de ser salvos. Porque ¿cómo iban a saber de Jesús? Y yo le dije, ay, pobre sobrina, no tienen excusa. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de los mexicas y olmecas y toltecas y todos esos. Vamos a hablar de nuestra propia nación y nuestra propia cultura en relación a lo que estamos viendo aquí en Romanos, ¿ok? Denme unos minutos y ahorita vamos a llegar ahí. Ok, continuamos. Entonces, Dios se ha manifestado o ha revelado su persona, su existencia por medio de cosas creadas, para que no tengan excusa y que digan, Dios no existe. No, Dios se los manifestó, no tienen excusa. La creación misma habla de la persona de Dios. Ahora vamos a continuar. Dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, en vez de ver la creación y decir, wow, gracias Señor Dios, o Creador, pues, si no sabían de Jesús, como en el caso de los indígenas, no sabían el nombre de Cristo, de Jesús, no sabían nada de eso. Pero podían ver un árbol de mango, una palmera con cocos, y tener beneficio y decir, Creador, gracias.
Sé que existes y que tú esto lo hiciste para mí. Gracias. Aunque no lo hubieran conocido con el nombre de Jesús, si tan solo hubieran agradecido y hubieran reconocido y hubieran dicho, Dios es y Él hizo y Él lo hizo para mí. Y agradezco eso. Pero no fue lo que hicieron, sino que se envanecieron, dice la palabra de Dios. No le glorificaron como a Dios, ni siquiera lo consideraron, ni le dieron gracias. En sus razonamientos se entenebrecieron, fueron necios de corazón. Ahora fíjense, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, la gente se ha vuelto muy filosofal. En vez de adorar a la persona del Creador, aunque no hubieran conocido su nombre, pero en vez de agradecer y entender que hay un Creador y agradecerle por lo que Él hizo, ellos empezaron a filosofar y empezaron a inventar sus propios dioses. ¿Y saben? Lo primero que ellos deidificaron, al hombre mismo. Ellos mismos se han deidificado. Ahora vamos a ver, dice, profesando ser sabios se hicieron necios, es decir, sus filosofías simplemente mostraron que son unos ignorantes, necios, y ellos se creen sumamente inteligentes. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Déjenme explicarles esto. En otras palabras, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, dice la Biblia, ¿sí? Pero ellos no lo aceptan y dicen, no, yo voy a ser mi Dios a imagen mía. Yo voy a ser mi Dios a imagen mía. ¿Eso qué significa? Que yo soy Dios. Porque estoy haciendo un Dios a mi imagen. Entonces yo estoy usurpando entonces el lugar de Dios y estoy haciendo dioses a mi imagen. Así como Dios nos hizo a nosotros a su imagen. Por lo tanto, estoy usurpando el lugar de Dios. Eso es lo que han hecho. Y dice, de hombres, de aves, de reptiles. ¿Okay? ¿Eso qué es? Idolatría. Te has hecho a ti mismo tu propio Dios. Te has deidificado. Y posiblemente tú no te consideres Dios. Pero en realidad este es el asunto del homosexualismo. Vamos a llegar a ese punto en unos momentos. Pero el punto es, esto lo podemos ver en todas las religiones. ¿Qué ha hecho las diferentes religiones? Simplemente veamos la religión egipcia. Sus dioses, su mitología, sus dioses eran mitad hombre, mitad animal, ¿no? Cuerpo de humano con cabeza de cocodrilo, cuerpo de humano con cabeza de águila, cuerpo de humano con cabeza de quién sabe qué, ¿sí? Entonces esos eran sus dioses, estaban deidificando su persona, su físico, y estaban haciendo dioses mezclándolos con aves, con cuadrúpedos, con diferentes seres, ¿okay? Inventándose sus propios dioses. Y esto continúa. El otro día mencioné, bueno, ya tiene tiempo, mencioné esta ridícula religión esta que se hicieron hace poco, y tienen su nombre, pero el del espagueti. ¿Cómo se llama esa religión del espagueti? No me acuerdo cómo se llama. Pero en serio, adoran al espagueti, al monstruo de espagueti. Esto es algo muy real. Googleenlo, no me acuerdo cómo se llama esa religión, es una porquería. Pero todavía existe. La gente inventa sus propios dioses. ¿Por qué? Porque antes de ver a Dios como creador,
Pastafarismo, ahí está, pastafarismo, ¿cómo ven? ¿Okay? Entonces, antes de ver a Dios como creador y aceptarle a Él, lo que hacen es, dicen, yo soy Dios, yo voy a hacer dioses a mi imagen y yo los voy a adorar. Cambiando lo perfecto, lo incorruptible, tenían la verdad del Dios verdadero. Y cambiaron lo incorruptible por lo corruptible. Cambiaron la verdadera deidad de Dios por una falsa deidad. Y lo han hecho idolatría. ¿Ok? Ellos se han autoalabado. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, si nosotros vemos nuestra propia cultura aquí en México, ¿qué es lo que tenemos? Vemos otra vez la cultura mexica, la cultura maya, la cultura de cualquier tipo, tarahumara, los huicholes que son de aquí de Jalisco, los purépechas. Ellos todos son panteístas. ¿Qué es un panteísta? Un panteísta básicamente piensa que todo es Dios, o que hay muchos dioses, ¿no? No, es diferencia de politeísta. El politeísta también cree en muchos dioses. Pero el panteísta básicamente es que todo es Dios. Cualquier cosa biológica básicamente es Dios. Y en cierta manera nuestros ancestros aquí en nuestro propio país eran eso. ¿Sí? Eran panteístas. Ahora, ellos también mezclaban, tenían una personificación de diferentes dioses. Tenían diferentes... ¿Dónde está mi teléfono? ¿Me pasas esa cosa, hermano? Ok. Me tengo que meter en línea para ver estos dioses, porque no me los sé todos de memoria. Pero si usted lo quiere ver, vamos a examinar nada más simplemente los dioses Wixárika. Los Wixárika, si usted no sabe qué son los Wixárika son los huicholes. ¿Okay? Entonces, si nosotros buscamos dioses huicholes o dioses Wixárika, ¿dónde está Wixárika? Dioses Wixárikas, con X, Wixárikas. Ok. Pero se supone que me va a dar una lista, pero esta cosa no está jalando. Bueno. Ahí está. Vamos a verlo. Entonces los dioses Wixárikas, fíjense, tienen ellos, es la personificación, es decir, que el dios es un hombre, ¿ok? O mujer. Y en el caso de los huicholes tenían muchas diosas también. Por ejemplo, ellos tienen el Padre Sol, una de las deidades principales del panteón Wixárika, el dios venado. Entonces adoran a hombres y también adoran o personificaciones de cosas y también de animales. Entonces adoran al dios venado. Dice, un hermano mayor asociado con el amanecer y el desierto oriental, el Ereno, es la diosa del amor. Tatei, ya no sé cómo pronunciarlo, la madre de las diosas de la lluvia del sur. Y luego tienen otra que es la madre de la lluvia del oriente. Luego la madre de la lluvia del poniente. Y luego también adoran a la madre de la lluvia del centro. Muchas diosas. Y todas están personificando en personas, como si fueran mujeres. Entonces es la personificación femenina de un dios. Adoran al venado, al tlacuache, al armadillo, a un montón de otros animales. Y si vemos nuestra cultura siempre se ha asociado también en cuestiones, por ejemplo, del inframundo con ciertos animales. Por ejemplo, el Xoloescuincle, en el Día de los Muertos, el chihuahueño, la mariposa, el pajarito el colibrí. Ok, todos esos, ¿cómo se llaman esos? ¿Cómo digas? ¿Dijiste algo? Hermanos, se llaman esos alebrijes, ¿ok? Entonces todo eso es parte de nuestra cultura nacional y en cierta forma es adoración y personificación de humanos y de animales. Simplemente pues también vemos el maya y los mexicas vemos a Kukulcán, ¿okay? Para los mayas, que viene siendo Quetzalcóatl para los mexicas,
que es la serpiente emplumada. Entonces hay una adoración de todas estas falsas deidades animales y personificaciones humanas. ¿Okay? Esto es idolatría. Nuestro país lo tuvo. Entonces, cuando llegó mi sobrina y me dijo, ¡qué injusto es Dios! Si ese es el Dios que tú adoras, ¡qué injusto es!, me dice mi sobrina. Pero ella no estaba comprendiendo. Ellos no tienen excusa. Ellos deberían de haber visto la creación y haber dicho, ciertamente hay un creador y voy a adorar al creador. Pero en vez de hacer eso, ¿qué hicieron? Adoraron a la criatura antes que al creador, deidificándose a ellos mismos. Ahora vamos a ver cuál es la consecuencia. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso fue lo que hicieron los mexicas, los olmecas, los toltecas, y pongan el nombre del grupo que quieran. Adoraban a animales y se adoraban a los hombres y se adoraban a ellos mismos, y encendieron la ira de nuestro Señor Dios desde el cielo sobre ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues porque ellos no consideraron al único Dios verdadero creador. Dice el versículo 24, los entregó a las inmundicias. Ahora veamos el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego vemos el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Eso es muy importante. Es decir, que Dios no los hizo homosexuales. Ya estaba en sus corazones ese pecado y esa concupiscencia. Dice claramente en el versículo 4 que Él los entregó a lo que ya estaba en sus corazones. Muchos homosexuales dicen, si es que Dios así me hizo, Dios así me hizo, yo así nací. No. Eso es falso. Si tú eres un homosexual o lesbiana o algo de eso, es algo que estás desarrollando porque ya estaba dentro de ti. Dios simplemente permitió o te entregó a esas concupiscencias que ya estaban en tu corazón. ¿Por qué? Porque se están deidificando. Se están idolatrando a ellos mismos. Están buscando su propio placer. Como tal, es un asunto helenístico. Un homosexual busca su propio placer, una lesbiana buscan su propio autoplacer. Y es lo único que quieren, y no importa otra cosa más que el yo. Son personas muy centradas en sí mismas. Muy centradas en sí mismos. Todo es acerca de ellos. ¿Por qué? Porque se han deidificado. Y Dios los ha entregado a las concupiscencias que ya tenían en el corazón. Entonces, como tal, el homosexualismo es una especie de juicio de Dios a causa de la idolatría. Y las personas no lo están entendiendo así. Muchos, y yo también me incluyo porque yo lo he hecho, hemos hecho chistes de los homosexuales. Hemos hecho mucho chiste de homosexual, cuando estábamos en la secundaria, en la primaria, en la prepa, ni sabíamos de lo que estábamos hablando, pero hacíamos chistes de ellos. Eso está mal. Tenemos que entender que ese homosexualismo es un juicio de Dios. A causa de la idolatría y de la deidificación y de la autoadoración antes de la adoración de Dios. No deberíamos de hacer chistes de ese tipo y ponernos a juzgarlos.
están bajo juicio. Entendamos que están bajo juicio. No es mi deber juzgarlos, ya están ahí. Vamos a continuar. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Muchas personas me han dicho, la Biblia no habla acerca de la homosexualidad y chalala. No, sí. La Biblia habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la perversión de la homosexualidad. Y ya sabemos por qué son los homosexuales, porque es una cuestión de juicio sobre ellos. Pero si quieren leer uno de muchos versículos, vamos a Judas capítulo 7, en el Nuevo Testamento. Judas capítulo 7, versículo 7. Judas 7 nos dice claramente lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces sí, nuestro Señor Dios no está a favor del homosexualismo. Ahora, aquí entra otro asunto. Muchas personas, porque dice aquí en Romanos 1 que Dios los entregó a sus concupiscencias, Dios los entregó a una mente de reprobada, Dios los entregó a lo que ya estaba en su corazón. Muchas personas ahí dicen, y yo no estoy de acuerdo, hablan del deísmo. ¿Okay? Deísmo, ¿cómo lo explico? Deísmo es una postura teológica equivocada. La postura del deísmo es: sí, Dios existe, sí, Dios nos creó, pero cuando nos creó, Dios nos abandonó a nuestra propia suerte. Bye bye. En esencia eso es deísmo, ¿sí? No sé cómo más explicarlo. Debería de haber sacado una definición, pero no lo hice. Pero realmente eso es lo que es el deísmo. Sí, Dios existe, sí, Dios nos creó, pero nos ha abandonado y ahí estamos solos en la vida a ver cómo nos va. Entonces hay muchos deístas, ¿okay? Muchas personas consideran que para el homosexual, ¿okay?, que Dios ha realizado el deísmo con él, ¿sí? Los ha entregado y les ha dicho: adiós, rásquense la espalda como puedan, yo ya no los quiero, ya no quiero saber más de ustedes homosexuales, bye bye. Entonces muchos consideran que así funciona el homosexualismo, como una forma de deísmo, que Dios les está diciendo: te entrego a tu concupiscencia, te entrego a tu maldad, te entrego a tu porquería y me lavo las manos y adiós, ya no quiero nada que ver contigo. Es una mentira. Esto es falso. El deísmo es completamente falso. Ahora, tenemos que entender que Dios nunca, pero nunca hace un corazón de piedra para la salvación. Es decir, Dios siempre permite que las personas escuchen, y si es su voluntad de que sean salvas, entonces lo van a hacer. Inclusive el homosexual también. Entonces, una persona que es lesbiana, una persona que es homosexual, sí puede ser salvo. No es que Dios los haya abandonado a su propia suerte, porque los haya entregado al mundo y adiós, yo ya me lavo las manos. No, Dios nunca cierra la puerta al evangelio. Y lo podemos ver claramente en 1 Corintios capítulo 6. También hablando del homosexualismo, vamos a verlo. Solo que no recuerdo dónde está. Versículo 9. Vamos a empezar en el 9. 1 Corintios 6, 9 hasta el 11 vamos a leer. ¿Okay? Entonces, Pablo está escribiendo a los ya salvos,
a los creyentes, a los que son salvos de la iglesia de Corinto. Entonces Pablo está hablando a creyentes. Pongan atención a esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ahí está incluyendo homosexualismo y afeminadismo, todo eso, ¿sí? Ahora, observen lo que dice. Entonces dice, ellos no van a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Los que practican tales cosas. Pero observen versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, pueden ser salvos. El deísmo es falso. El decir que Dios los entregó y adiós. No. Sí, tienen mente reprobada. Sí, están en sus pecados y ellos están pasando por lo que ellos consideran una buena vida. Pero la realidad es que Dios no está nada de acuerdo con lo que ellos están viviendo. Y están así porque eso estaba en sus corazones. Y Él les dio permiso que lo hicieran por cuestión de juicio a causa de su idolatría, pero no les cierra las puertas para la salvación. Entonces, por lo tanto, si usted tiene un familiar, un vecino, un amigo que sabe que es parte de este tipo de vida, del LGBT y todo eso, sepa usted que debe usted de testificarle de la persona de Cristo Jesús. Y sepa usted que Dios no ha terminado con la vida de ellos. Y si es su voluntad de que sean salvos, ellos pueden ser salvos a pesar del pecado, porque en el que viven Dios obra. Okay. Vamos a continuar con nuestro siguiente versículo. Por esto Dios los entregó, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. O sea, ahí siendo más específico para el lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Muchas personas le ponen énfasis a esa última parte, recibiendo la retribución debida de su extravío. Espero que entiendan. Lo que está diciendo es que un homosexual merece ser homosexual. ¿Por qué? Otra vez, dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, el pecado en el que ellos viven es juicio, es la retribución divina de Dios, conforme y de acuerdo a la idolatría que ellos han hecho. Ya sea que se han hecho idólatras a ellos mismos, que en el caso de la homosexualidad es lo más común, pero también hay aquellos que todavía tienen otros dioses, no necesariamente ellos mismos, pero otros, lo cual en esencia de todos modos es su autodeidificación, porque si tienen otros dioses, son dioses hechos a su propia imagen y no a la imagen de Dios. Bueno, sí me entendieron, creo que lo dije mal. Se han creado un Dios de su propia imagen. Eso, gracias. Que les permita hacer cosas. Sí, lo dije al revés, pero... Como un permiso. Gracias, hermano. Ok, muy bien. Entonces, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y por si fuera poco, fíjense lo que pasa. Bueno, vamos a ver estos otros, hemos hablado mucho del homosexualismo y del lesbianismo y todo eso, pero vean estos versículos, como lo mencioné, son un total de 22, 24, creo que pecados, que él enlista.
Y todos estos pecados están con nosotros todavía hoy. Igual que el homosexualismo, todos estos otros pecados todavía siguen activos hoy, no han desaparecido. Vamos a leerlos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Claro. Un homosexual siempre le va a aplaudir a otro homosexual. Un borrachito siempre le va a... ¿Sabes qué? A otro borrachito, mira, yo pongo la siguiente botella. ¿Sí? Y se alegran y se gozan en su propia maldad, en su propia concupiscencia y se juntan para aplaudir sus pecados y olvidarse de Dios. ¿Quieren ver que se juntan? Aquí hay el mes del orgullo, ¿no? El mes del orgullo gay. ¿Y cómo se juntan en la Minerva? Se juntan y se aplauden y gozan y pelean por sus derechos. Es lo mismo con cualquiera de estos otros pecados también mencionados. No solamente eso, el drogadicto, el borracho, todos. Yo conozco un grupo de personas que son adúlteras y se juntan los adúlteros con los adúlteros, a mí se ve chistoso. Y se justifican sus adulterios. Dios no es nadie para ellos, porque ellos son su propio Dios. Ahora déjenme terminar con esto último. Estábamos hablando de el México antiguo. Estábamos hablando de todas las razas aquí en México que practicaban el panteísmo y la idolatría de estos animales y de estos ídolos falsos. Hace 2 o 3 años, mi suegro, para mi cumpleaños, me regaló un libro. Este libro es La Conquista de México, de Bernal Díaz del Castillo. Es un libro no así. Pues ya me lo aventé. Pero como en el 4º o 5º capítulo de ese libro, Bernal del Castillo, uno de los conquistadores que estaba con Hernán Cortés, describe qué fue lo que ellos encontraron cuando iban pasando por lo que hoy es Veracruz, cerca de lo que es San Juan de Ulúa. ¿Okay? Bernal del Castillo menciona, fíjense, es una cosa bien interesante, nosotros siempre vemos pensamos en los mexicas guerreros acá como los dibujos esos chicanos con la mujer indígena acá, chula, ¿verdad? Y el cuate acá lleno de músculos, bien macho mexicano, ¿no? Pero Bernal Díaz del Castillo, él dice que cuando pasaron por esa zona, ellos se asombraron con la cantidad de práctica homosexual que ellos podían ver en la playa de Veracruz desde el barco en el que se encontraban. Bernal Díaz del Castillo explica la homosexualidad dentro del pueblo indígena aquí en nuestro México y lo ve y le sorprendió la cantidad de homosexualismo que había aquí. Desde la playa lo podían ver. Era sexo abierto, hombre con hombre, según Bernal Díaz del Castillo. Y se impresionó. ¿Por qué?
porque adoraron a las criaturas antes del Creador. Porque adoraban a Quetzalcóatl, a Cuculcán, al armadillo, al venado, a las diosas, a los dioses y a todos estos. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Los puso bajo juicio. ¿Qué hizo? Los entregó a las concupiscencias que ya estaban dentro de su corazón. No es un pecado nuevo. Todos estos pecados son pecados ancestrales. Pero podemos ver claramente por lo que hizo Pablo en los de Corinto, y algunos de ustedes fueron eso. Es decir, que por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el deísmo es falso y todavía hay salvación para todo aquel que cree. Por su gracia y misericordia hay salvación para todo aquel que cree. Cuando ustedes vuelvan a ver a su pariente o amigo o cualquiera de estos otros pecados que están en la lista, entiendan que están bajo juicio de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar por ellos para que, si el Espíritu Santo les quiera conceder el entendimiento de la salvación y les quiera dar esa revelación especial y no únicamente general, gloria a Dios por ello. Pueden ustedes impartir el Evangelio. Dios es poderoso y el Espíritu Santo obra. Hablen de Cristo. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido comprender este pecado, todos estos pecados que vienen aquí. Ciertamente gracias, Señor, porque nos ha permitido entender por medio de su creación que usted es, que usted existe, que usted es el yo soy, el dador y la fuente de toda vida. Gracias, Señor, porque el deísmo es falso y todavía hay salvación para todo aquel que cree, sin importar el tipo de pecado que haya cometido. Señor, si esa persona es elegida para ser salvo, lo va a hacer. Y le damos gracias, Señor, porque el deísmo es falso y usted tiene cuidado y tiene control, y no solamente estamos aquí al azar viendo qué podemos hacer, sino que usted, Señor, da de su misericordia, da de su gracia, porque usted en efecto es Dios verdadero, el único. Le pido, Señor, que nos ayude a ver este tipo de pecados de una forma distinta y que lo veamos ahora como un juicio suyo, Señor. Que ya no hablemos de chistes y de estas cosas, Señor, sino que entendamos que esta gente, aunque no lo comprendan, están sufriendo. Aunque ellos piensan que están pasando el mejor tiempo de sus días, de su vida, Señor, hágalos entender que esto es un juicio y, si es su voluntad, que ellos también sean salvos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.